Germán Álvarez, Fabián, ¿cómo te va? todo bien. Bueno, ¿Dónde naciste? nací en Villa Devoto, en Capital Federal. Ajá. ¿A qué edad te viniste a Lincoln? A Lincoln llegamos a principios de marzo del año 94. O sea, mi familia llegó un día viernes, yo llegué un lunes por la madrugada, ya derecho para ir a la escuela. Ajá. La De escuela, una. de una. Me costó mucho la transición esa. Con 16 años fue difícil. ¿Y cómo nace tu contacto con la música? Según palabras de mi vieja, ya cuando estaba embarazada y se arrimaba algún aparato que emitía algún sonido, yo ya me movía en la panza de ella. Un tío por parte de mi viejo tocaba la guitarra muy bien, fue el primero que me puso como siempre cuento, me puso una guitarra en las manos y ahí le empecé a tomar cariño, pero bueno, de tocar nada. Y en el año 92, en pleno furor de los Guns N' Roses, que digamos la fuente de donde venimos, ¿no? La generación mía que hacía esa música, con un amigo ya viviendo en Caseros, un par de años antes de venirme para acá, habíamos conseguido una guitarra criolla con una sola cuerda. Con una sola cuerda y ya soñábamos que íbamos a hacer, íbamos a tocar en obras sanitarias, la típica, a los 14 años. Y me acuerdo que con una sola cuerda tocaba el tema del Padrino, la canción del Padrino, la película del Padrino, el tema de amor del Padrino. Y bueno, cuando llego acá a Lincoln, en el año 94, Juan Pablo Bustos, gran músico, me enseña las notas del bajo. Y en esa época, claro, no había como ahora canciones, o sea, había cancioneros, mejor dicho, en formato papel, que los comprabas, tenías que hacer sí, unas malabares. Una odisea. Exactamente. O por ahí te decía, no, fulano sabe tal tono, y agarraba la bicicleta, con suerte de tener bicicleta en ese momento, y te ibas a la otra punta de Lincoln. Aclarando que ni siquiera el teléfono, que hoy día es tan común, el contacto de un mensajito, había que buscarlo. Hoy por hoy, es más, cuando a mi nena más chica, Lisa, para el Día del Niño se le había ocurrido un ukelele, los acordes los sacamos con un tutorial. En esa época no, tenías que aprender o aprender. Y bueno, aprendo a tocar el bajo, básicamente. Y después, bueno, ya a mí me gustaba la guitarra y la batería es lo que adoro. Y bueno, tuve la oportunidad de ir conociendo gente, porque había grupos, pero no grupos del estilo con el que salió la Chueca en su momento, eran todos grupos rockeros, que es la música que realmente me gusta a mí. Y ahí, bueno, me fui haciendo un poquito de cada cosa, y bueno, ahí. Y ahí nace la idea de arrancar con un grupo, a nivel local, digamos, con amigos. Exactamente, después que Juan Pablo me pasa estos conocimientos y éramos un trío, y yo no... me gustaba lo que hacíamos, pero como que yo quería más, yo quería algo mío. No ser más que alguien, quería algo propio. Lo que yo soñaba, lo que yo sentía, quería transmitirlo y en un lugar que yo no era el dueño no podía hacerlo. Entonces, bueno, conozco en tercer año 95, estaba cursando en tercer año de la escuela normal acá, conozco a Damián Girardo, Richie, como lo conoce todo el mundo, y a Diego Di Bartolo. Entonces, bueno, hablando, conseguimos un amplificador prestado, nos lo había prestado Gulli Leva, una guitarra eléctrica prestada de Fernando Ramos, pobrecito que hace unos años se nos fue, un bajo prestado de Sergio el Torta Bustos, y bueno, la batería de Jorge Hinojosa, primo de Diego. Y claro, era más fácil mover el bajo con la guitarra que mover la batería. Entonces íbamos a la casa de la tía de Diego y ahí empezamos a ensayar como trío, haciendo temas, obviamente lo que me gustaba a mí, 2 minutos, Ataque 77, me gustaba mucho el rock and roll de Creedence, de los Beatles, el rock más viejo como Elvis Presley también. Pero bueno, no teníamos los conocimientos, era una lata. Pero bueno, no nos escuchaba nadie, entonces para nosotros estaba bien porque no teníamos críticas. El tema fue cuando empezamos, para los 18, a mí, mi familia me regala la guitarra eléctrica y el amplificador. Damián se puede comprar el bajo, entonces ya ensayábamos en casa. Y ahí abríamos el portón y ese era el problema. Ya estaba en otro nivel, digamos, ¿no? Sí, en otro nivel de ubicación, porque cuando abríamos el portón a los 10 minutos lo teníamos que cerrar, porque venían las quejas de los vecinos, venían, a veces hasta la policía, venía, chicos, miren, disculpen, pero
hay queja por ruido molesto. Y bueno, y en el año 96, ya en cuarto en el secundario, un día hablando de los distintos géneros musicales, entonces el famoso tema de la pollera amarilla, que son 2 tonos, empezamos a hacerlo con batería, bajo y con guitarra. Y viene mi mamá al garaje y me dice, abrió el portón. No, abro el portón nomás. Abrió el portón, fíjate. Abrió el portón y habría 10, 11 personas. Sigan, chicos, sigan. Y estaban bailando en la puerta, calle Drago al 200. Era de tierra todavía la calle. Y los miré a los chicos y dije, bueno, le vendemos el alma al diablo. Ya está, Claro. es la única forma. Y bueno, ahí cuando incorporamos a Cirilo Carrizo, teníamos un tecladito de 2 octavas, era que yo hoy pienso cómo lo hacía sonar y la verdad que hay que hacerle un monumento a ese muchacho, porque encima los temas los sacaba, yo se los silbaba, los punteos, él los sacaba y después nosotros acompañábamos. Y así fue la primera formación y cómo nos manejábamos para tocar. Y fue el primer contacto con el público, digamos, la aceptación del público en ese momento, que a ustedes les indicó el camino, ¿no? Cuando vimos que lo que era el género tropical, se empezaba a amontonar gente en la puerta de casa, y ya se empezaba a comentar, viste, que en tal lado hay unos chicos que tocan esta música, sí, fue el primer contacto y lo que nos guió. Claro. Porque yo creo que la gente fue la que nos guió. Germán, estamos hablando de otra época donde hoy por hoy es algo común ver a cualquiera me refiero en el sentido figurado de mostrar, cualquiera canta con una pista, hoy día es más accesible, ustedes tienen que buscar todo, hacer la música. Y nosotros, cuando hacíamos un cover, teníamos la suerte que los 4, en ese momento, ahora ya estamos grandes, ¿no? Pero teníamos buen oído. Entonces escuchábamos un tema y a nuestra manera lo sacamos. El tema fue escribir la primera canción. La primera canción, cuando vos escribís la primera canción, uno escribe de siempre, de que tiene uso de razón, ha escrito poemas, poesías, pero escribir una canción, ponerle música, y de repente, con el tiempo, presentarla en público y que con el correr de los días, de los meses o de las actuaciones, el público la cante sin haber difusión en ese momento, porque acá me acuerdo estaba FM Tiempo, sí, FM Tiempo, bien digo, ¿no? Sí. Estaba la radio que actualmente está todavía acá en la radio de Chispi Armani y no había más nada. No había más nada, o sea que difusión nada. Entonces, la gente que coreaba una canción que vos habías escrito era porque te había visto. En ese momento, era el boca a boca, digamos, ¿no? De la gente. Totalmente. Además, una época linda porque la gente no es que llenaba los bailes porque venían los Piratas de Junín o porque iba la Chueca que era Lincoln. La gente iba porque quería divertirse, porque la pasaba bien y porque la situación económica era otra. La seguridad era otra. Sabíamos ver familias enteras con chicos, con abuelos. Bueno, por eso siempre digo que nosotros fuimos unos afortunados porque vivimos la última etapa de los grandes bailes. Que hoy un chico de 15, 16 años, de 20, que no lo vivió, la mejor etapa seguramente es esta. Claro. Y nosotros que la vivimos, vemos las diferencias que hay, pero bueno, eso es discutible, cuál fue mejor o cuál no. La Chueca, desde que arrancó, ha pasado por distintas etapas. Exacto. ¿Cuál, según vos, que seguís estando, en definitiva seguís estando, para vos cuál fue la mejor, digamos? ¿El inicio? Mirá, yo creo que voy a hacer una comparación muy... Por ahí el que la escuche va a decir, mira la comparación que hace. Yo creo que la primera vez que pisás un escenario, y nosotros que tuvimos la suerte de pisar el escenario, en el Cine Teatro Portapía, adelante de más de 2.000 personas, con un programa en ese momento Vale Todo por Videocable Hogar, Día del Niño, que se transmitía para todo el partido de Lincoln. Mejor debut que ese no podía haber. Era tocar el cielo con las manos en ese momento para ustedes, ¿no? Llegamos, me acuerdo que los chicos piratas que ya tenían un nombre acá en la zona, nosotros no conocía a nadie. Nosotros me acuerdo que llegamos, obviamente, ayudamos a Diego a llevar la batería, porque 5 cuerpos, 2 platillos. Y los cables, teníamos unos cables que eran cortitos y unos micrófonos de plástico que los sabíamos comprar en Radio Tiberti, en la calle Mitre. Esto sirve para el Lincoln de antaño también, guarda. Como él.
y lo guardamos en... ¿Te acordás cuando se ponían los teléfonos públicos? Cuando Telefónica instalaba los teléfonos públicos que venían guardados en una caja de Tergopor. Sí. Un operario, habíamos hablado, y no había guardado una caja. En esa caja metíamos los cables, los micrófonos, era todo. Éramos felices con eso. Claro. Era, dentro de la precariedad de los equipos. Porque era muy precario. Y bueno, vos calculás que ese día, por eso vos me preguntabas cuál fue la mejor etapa. Etapas hubo muchas lindas. Haber tocado en nuestro país fue lindo. Haber conocido grandes realmente de la música fue lindo. Que te graben canciones tuyas lindo. Pero yo creo que el debut, que es tu bautizo, ¿no? Digamos, en esto que tanto te gusta, es hermoso. Es como cuando sos papá más de una vez. Vos siempre vas a criar a tus hijos por igual. Sí. Pero cuando nace el segundo es como que ya estás más práctico. Aceitado, experimentás otro tipo de vivencia. Exactamente, que no por eso quiere decir que hagas cosas distintas, no, pero es algo diferente. Claro, sabés cómo manejarte. En cambio, con el primero vas aprendiendo todo. Y esto fue algo parecido a lo que nos pasó. Bueno, La Chueca, vos decías, ha pasado varias etapas. ¿Por qué decidiste en su momento ponerle fin, después volviste? Y ahora, ¿en qué situación está La Chueca? Bueno, te respondo primero la última pregunta. Dale. Bueno, hoy por hoy no hay un parate total, por tiempo indeterminado, indefinido, no se sabe. Hoy mis ganas están puestas en otra cosa, que la producción musical. La Chueca en el 2016, veníamos de una gira por Entre Ríos de 3 días, y bueno, en ese último año había habido, en algunos puestos del grupo, en algunos instrumentos había habido varios cambios, por falta de adaptación, por falta de tiempos, por un montón de motivos. Y bueno, también por mi situación laboral en ese momento, había empezado a trabajar en el hospital de Lincoln, me demandaba mucho tiempo, aparte yo a contraturno también trabajaba de forma particular, no podía ensayar, y bueno, yo siempre fui de la idea que cuando la gente paga la entrada para algo, vos tenés que responderle de la mejor manera. Entonces ya no estábamos haciendo no es que la estábamos haciendo mal, pero tampoco la estábamos haciendo como correspondía. Entonces, bueno, en ese momento decidí darle fin, darle una pausa. Pero bueno, eso fue en enero. En octubre de ese mismo año empiezan a llamar los canales de televisión de vuelta. Y si bien uno de joven, o cuando empieza, sueña con la televisión, cuando empezás a ir a la televisión, llega un momento que no querés ir más, te cansa. Sí. Pero bueno, en ese momento fue tentador, y hicimos 4 o 5 canales, incluso se hizo un espectáculo acá donde vieron la cámara viajera argentinísima, y bueno, también fue un periodo de meses nomás, ¿no? La situación económica del país había cambiado mucho, los viajes largos, porque nosotros el viaje más corto era de 300 kilómetros, el más largo de 1200, no se podía solventar con los precios que se estaban manejando. Y bueno, entonces se volvió a hacer un parate. Grabar se siguió grabando siempre. Eso te iba a preguntar, mi pregunta iba a apuntar a eso. ¿Cómo fue la primera grabación y qué significó para ustedes llegar a una grabación que antes, ahora es fácil, ¿no? Más fácil, digamos, más accesible. Sí, antes era cumplir un sueño. Y mirá, la primera grabación fue en casa, ahí en la calle Dragua, al 266, en septiembre del año 96. Alejandro Castro, sonidista de Los Chicos Piratas en ese momento, dueño de Los Chicos Piratas, nos propuso grabar. Y me acuerdo que llovía ese día. En el garaje habíamos puesto frazadas para que no haya rebote de sonido. Él llevó los monitores que usaba con Los Chicos Piratas en vivo, la consola, ecualizador, hermano, grabamos en un cassette. Él quería grabar en 2 canales, al final no se pudo, así que tuvimos que grabar todo junto. Y Ever Montenegro grabó el güiro. Me acuerdo que estábamos con unos auriculares, en un momento con Damián lo compartíamos porque no alcanzaba para todo. Y Ever grabó con unos auriculares como si fuesen los teléfonos ahora, esos chiquititos. O sea que teníamos que tocar suavecito porque si no se perdía. Fue algo muy trabajado, hoy lo contamos como una anécdota, pero en ese momento, es más,
nos equivocamos, teníamos que empezar de vuelta, no es como ahora que corregir. Y por ahí en un momento que está grabado en algún lado, estábamos haciendo un tema y se sintió un trueno terrible. Y yo, por cómo, yo lo escuché con los auriculares, había entrado por el micrófono, lo escuché y bueno, esto entró en la grabación. Y dije algo así como, apurémonos que se viene el agua, o algo así, y quedó que se siente el trueno y quedó esa frase mía y cuando la escuchamos con los chicos después nos reíamos y dije, bueno, la dejamos. Quedó incorporada. Quedó bárbaro, quedó bárbaro. Bueno, Germán, hicimos un repaso del inicio, de cómo fue en distintas épocas, se fue manejando la chueca. Ahora, en tu plano personal, digamos, ¿en qué estás abocado? ¿Cuál es tu...? Bueno, yo actualmente, busco artistas. Yo siempre soy de la idea que todo el que tiene la oportunidad de hacer algo que le gusta, no importa si es bueno o malo, porque yo no soy quien para juzgar eso, y creo que en realidad nadie, ¿no? Pero a mí me gusta que todos tengan oportunidades en lo que hacen. En ese momento, a otro nivel, a nosotros de una u otra forma nos dieron una mano, nos ayudaron. Y hoy por hoy, ¿cuál es la mano que le puede dar a alguien? Que la música esté por todos lados. Y bueno, yo hace 3 años que tengo un pequeño sello discográfico independiente y a su vez estoy trabajando con un sello de Santiago del Estero que pertenece a Sony Music. Y bueno, el presidente del sello, que es Marcelo Díaz, una persona con la que nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena relación, creo que me he ganado la confianza y bueno, estoy trabajando mucho con gente de Italia, con gente, bueno, de países limítrofes y bueno, a su vez, también, además de editar materiales inéditos que teníamos nuestros, bueno, ahora se está trabajando también con Inés Sevillano, que es una chica que conozco de años y nos encontramos justamente en los carnavales de este año. Y bueno, yo le propuse. También con un chico que bueno, ahora reside en Cava, que fue alumno mío. La vez pasada la madre me mandó un video que estaba cantando, que había grabado. Entonces ahí nomás lo contacté y le digo, mirá, tenés la puerta abierta para un sello discográfico. Y bueno, sí, así que Gastón agarró, me mandó todo, mandamos a registrar las canciones y bueno, ya tienen los materiales editados, tanto Inés como Gastón, digamos, hijos de acá de Lincoln, ¿no? Y bueno, los materiales nuestros. Y después, como te decía, estamos editando música de gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, de la parte de Europa hasta ahora Italia. Pero bueno, eso hoy por hoy es eso. Yo a nivel personal estoy componiendo mucho, pero temas instrumentales para poder estar, y los voy registrando a nombre de mío y de mis hijas. Entonces ya empiezan a figurar en Sadai como compositoras, que es un truco que hacemos ya los dinosaurios viejos, que lo aprendí de Osvaldo Gaitán, ¿no? La escuela, la vieja escuela. Exactamente. Y bueno, ese es hoy por hoy el presente, ¿no? Que se trabaja más en la computadora sentado pero bueno, y las grabaciones sí, de noche por una cuestión de que a mí siempre me gustó grabar de noche. Es como que estoy más, por más que esté cansado, pero en el estudio como me inspiro más. Te inspira más. Me inspiro más. Germán, bueno, en primer lugar agradecerte por recibirnos y contar tu historia de la chueca, que lo queremos mostrar a través de la página. Y te pido que me definas en pocas palabras qué significa la música para vos. Bueno, antes que nada agradecerte yo, porque desde que vos empezaste, tanto vos como Giovanni con la página, siempre nos tuvieron en cuenta. Siempre, y para el día de la primavera con el tema, con la grabación nuestra y los videos. Dicho sea de paso, tiene muchísimas reproducciones y la gente lo toma muy bien. Sí. Eso está bueno. Ese fue el primer tema que nos dio alegrías. Así que el agradecimiento. ¿Y qué significa para mí la música? Hoy por hoy, con la edad que tengo, creo que sería el tercer hijo que no tuve nunca, ¿no? Y la madre adoptiva que hubiese tenido, que gracias a Dios no me tocó, pero bueno, la madre adoptiva que me hubiese tocado. Eso para mí es la música. En general, no distingo estilo ni nada, eso sería la música para mí.
Bueno, Germán, muchas gracias. No, gracias a vos.